vaqueros, ganado, lazos, plantas rodadoras, carteles de Se Busca y más. ¿De qué estoy hablando? ¡Manhattan! No, eso no está bien. Es el salvaje oeste. ¿Qué tal si te unes a mí en mi emocionante viaje de antaño? Estamos allá afuera en el salvaje oeste de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En una época en la que la gente podía hacer lo que quisiera porque casi siempre podía salirse con la suya. Pero esa anarquía terminó debido a una simple invención: el alambre de púas, también conocido como valla espinosa. Antes de que este se inventara, los ganaderos y vaqueros podían ir a donde quisieran. Usaban los cultivos y el agua de los granjeros para alimentar a sus rebaños en el camino. Los agricultores no tenían muchas opciones para proteger sus tierras. Las vallas de madera y piedra eran caras y difíciles de construir. Algunos buscaron alternativas e incluso intentaron usar arbustos espinosos, pero esas plantas se tomaron su dulce tiempo para crecer allí. Quiero decir, tomó demasiado tiempo cultivar esos arbustos. Además, todas estas cosas podían romperse fácilmente por las condiciones climáticas o por el ganado. Luego apareció el alambre de púas. Se extendió por la zona en poco tiempo entre los agricultores. Para los vaqueros, este causó un gran problema a la hora de transportar ganado. Muchas vacas resultaron heridas debido a que se raspaban con el alambre. Los vaqueros podían protegerlas, pero no podían crear agua y cultivos de la nada en tierra libre. Como ya no tenían acceso a estos consumibles a través de los agricultores, finalmente perdieron sus trabajos. Las plantas rodadoras son íconos del salvaje oeste. Esta bola retorcida en realidad no es tan amigable. Es un tipo de hierba invasora. Se puede propagar en la tierra fácilmente y muy rápido. Hoy se apodera de vastos campos agrícolas del árido oeste. A fines de la década de 1800 ya había atravesado muchos estados del oeste, cruzó la frontera y se dirigió a Canadá. No es una planta nativa, entonces, ¿cómo llegó aquí? Por barcos. No, lo digo en serio. Esta planta viajó a través de barcos de inmigrantes europeos y llegó a Dakota del Sur. Cuando se marchita, sus partes arbustivas se desprenden de las raíces y se las lleva el viento, por lo que las semillas son dispersadas donde quiera que caigan. El gobierno envió a un botánico para examinar la situación en el área a principios de la década de 1890. Informó que en 20 años, alrededor de 90.000 kilómetros cuadrados de tierra se han cubierto con el cardo ruso. En nuestros días, las plantas rodadoras son una molestia para la agricultura y un riesgo de incendio. De hecho, a veces grandes acumulaciones entierran casas y entradas de vehículos porque éstas nunca dejaron de propagarse. ¿Sabías que los verdaderos vaqueros no usaban estos sombreros de gran tamaño de 10 galones? Estos se hicieron populares en la década de 1920 a través de las películas de Hollywood. Sin embargo, en la vida real, los vaqueros, rancheros y granjeros usaban sombreros de ala plana. Esto no es una sorpresa para mí. También aprendí que los vikingos en realidad no usaban cascos con cuernos. Sí, la mayoría de la gente los imagina luciendo sus distintivos cascos, pero eso es nuevamente un concepto erróneo. Investigaciones revelaron que los famosos cascos fueron descubiertos casi 2000 años antes que los vikingos y se remontan a la edad del bronce nórdica. Basta de vikingos. Podemos hacerles su propio video luego. Volvamos al salvaje oeste y miremos más de cerca a los camellos. Sí, los camellos salvajes alguna vez gobernaron el estado de Texas. El cuerpo de camellos se constituyó en 1856 en Camp Verde. La lógica era simple. El ambiente del suroeste era similar a los desiertos de Egipto, árido y duro. Entonces, 66 camellos fueron importados de Medio Oriente a Texas. Este experimento funcionó. Más tarde, cuando ya no se necesitaban, la mayoría de los camellos se vendieron a diferentes lugares como circos. Algunos de ellos fueron liberados para volverse salvajes. Escaparon, pero se supone que ninguno de ellos permaneció con vida hasta el día de hoy. El último camello salvaje fue visto en la zona en 1941. ¿De qué más podemos hablar sobre el lejano oeste? Muchas cosas, como la famosa fiebre del oro de California de 1849. Resulta que esta no fue la primera fiebre del oro de Estados Unidos.
De hecho, ni siquiera la segunda. Imagina a un joven que trabaja en el campo de su padre en el condado de Cabarrus, California del Norte. Un día encuentra una gran roca amarilla de aspecto extraño. Ni él ni su padre sabían qué era. Incluso la usaron como tope de puerta durante algunos años. Un día, un joyero los visitó y reconoció la pepita de oro. Así fue como se encontró una pepita de oro de 8 kilogramos en 1799. Después de eso, comenzó la fiebre del oro. Billy the Kid era una leyenda cuando hablamos de forajidos en esos días. Conozcámoslo más de cerca. No hay mucha información sobre su vida temprana. Nació en un barrio irlandés de Nueva York en 1859. Se hacía llamar William H. Bonney, aunque ese no era su nombre real. A mediados de la década de 1860, Billy, su madre y su hermano viajaron al oeste a Indiana. Poco después se trasladaron aún más al oeste. En un momento montó solo y fue entonces cuando se hizo famoso y buscado. Tuvo todos estos incidentes fuera de la ley antes de los 21 años, que resultó ser su último cumpleaños. Billy se convirtió en un ícono y en el tema de más de 50 películas. Su fama comenzó en 1911 con una película muda, Billy the Kid, título ingenioso, ¿eh? Roy Rogers, Paul Newman, Val Kilmer y Emilio Estevez son algunos de los actores más conocidos que han interpretado el papel de Billy. Luego está ese otro forajido, Jesse James, alguien más del salvaje oeste que verías en un cartel de Se Busca. En 1876, irrumpió en el First National Bank of Minnesota con un grupo. Luego siguieron asaltando bancos y trenes. Después de esos días, fue enterrado en el patio delantero de su granja. ¿Fin de la historia? No exactamente. Con el paso del tiempo, las personas a las que no les gustaba Jesse también se fueron. Casi se olvidó toda la historia. Y todo fue lógicamente hasta un punto. Un hombre llamado J. Frank Dalton afirmó que él era el verdadero Jesse James en 1948 a la edad de 101 años. El tribunal le permitió adoptar de forma legal el nombre del bandido. Curiosamente, la evidencia de ADN mostró que James fue enterrado en el cementerio. Entonces, ¿por qué este hombre se presentó años después? La invención de la fotografía dio un giro interesante al enfrentamiento entre los buenos y los malos. Las autoridades utilizaron la fotografía como una forma de mostrar a los futuros infractores de la ley el destino que les esperaba. Bronco Billy Anderson es ampliamente considerado como el inventor del género cinematográfico occidental. Fue la estrella de principios del siglo XX. Produjo y actuó en literalmente docenas de películas. Después de la innovadora cinta Asalto y robo de un tren, decidió construir su carrera sobre este éxito al crear la personalidad de Bronco Billy. Escribió y actuó en muchos cortos del oeste y se convirtió en el primer ídolo vaquero. El siguiente hecho es sobre la comunicación. Era una necesidad de enviar mensajes rápidamente. Aquí viene el Pony Express. A mediados de la década de 1850, el servicio comenzó a operar. Cerca de 50 cartas y 3 periódicos fueron transportados a caballo desde Missouri a California, una distancia de casi 1930 kilómetros. Los caballos eran montados rápidamente. El sistema funcionó bien porque tanto la montura como el jinete se cambiaban a intervalos de 20 kilómetros. Lo sé, es un poco demasiado, pero en ese entonces era efectivo en términos de reducir el tiempo. Los caballos podían llevar mensajes en unos 10 días desde la costa del Atlántico hasta la del Pacífico. Luego, por supuesto, vino la invención del telégrafo. Puedes asociar los cactus con el salvaje oeste más que con el telégrafo, pero tuvo un gran impacto. En 1837, Samuel Morse lo inventó y necesitaba el código para enviar mensajes. Kilómetros y kilómetros de postes y cables de telégrafo se erigieron en el país y poco después el sistema Pony Express se volvió innecesario. Tuvo una corta vida luego de la llegada del telégrafo. Con el telégrafo la gente enviaba información casi instantáneamente. Sin embargo, el mayor desarrollo que transformó todo el país fue la construcción de vías férreas.
Junto con la información, los ferrocarriles trasladaban personas, ganado, combustible y todo tipo de mercancías. El primer ferrocarril que unió el continente de este a oeste se construyó entre 1863 y 1869. Rápidamente se crearon nuevas ciudades a lo largo de los ferrocarriles y el salvaje oeste finalmente fue domesticado.